Buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar de la norma 035, factores de riesgo psicosocial en el trabajo. ¿Quiénes somos? TIC Solutions Corp es una empresa regiomontana con más de 5 años en el mercado, preocupados por brindar soluciones en la industria de alimentos, automotriz, metalmecánica y educativa. Contamos con personal 100% capacitado y con amplia experiencia para brindar el apoyo a las empresas. El día de hoy, nuestro presentador que nos va a estar acompañando es la MBA Mari Martínez. Ella cuenta con 8 años de experiencia en la industria química y 10 años de experiencia en la gestión de recursos humanos, 5 años como consultora en gestión de normativas legales y aplicables, graduada de la Universidad de la Ciencia de la Felicidad, profesora catedrática de la Universidad Tec Milenio y promotora de relaciones positivas en las organizaciones. Vamos a darle la bienvenida a Mari Martínez. Muchísimas gracias, Yajaira. Buenos días. Nada más quiero confirmar que sí me escuchan bien. Yo creo que sí, ¿verdad? Le pueden poner ahí un like a... Sí, escucho bien. Sí, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. Pues nuevamente bienvenidos a este webinar. Parte de lo que vamos a ver el día de hoy, como ya les habíamos presentado, pues vamos a ver información relevante de acuerdo a esta norma 035. Donde va a medir específicamente esos factores de riesgo psicosocial en el trabajo, más sin embargo, nos pide que hagamos una identificación, que analicemos cuáles son las que se encuentran dentro de nuestra organización y sobre todo que comencemos a realizar medidas de prevención o medidas de mitigación contra estos factores de riesgo psicosocial con la intención pues de que no se vea afectado mi trabajador ni tampoco la empresa en determinado momento que se llegara a detonar factores de riesgo psicosocial. Entonces, como bien sabemos, pues realmente es a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social la que nos establece esas condiciones básicas necesarias de trabajo en apartados de seguridad, medio ambiente y salud. ¿Qué es la parte fundamental que debemos de reconocer y que realmente viene a raíz de estos nuevos cambios a través del nuevo Tratado de Libre Comercio, mucho el empuje de manera externa hacia nuestro país sobre cómo mejorar la calidad de vida o la calidad de trabajo, la carga de trabajo incluso que tenemos en nuestras áreas de trabajo? Entonces, ¿a qué está enfocada esta normativa? Pues principalmente a temas relacionados con la salud mental y emocional de los colaboradores, con la intención, como les digo, de poder identificar qué factor de riesgo pudiera yo tener en mi organización. Me va a pedir establecer medidas en cuanto a la prevención de violencia laboral, que aquí no estamos hablando a lo mejor de alguna violencia física, sino también conlleva a cuestiones de violencia emocional, del estatus emocional que se crea entre la relación de la empresa con el colaborador o con el trabajador. Y esos son los tipos de prevención en cuanto a la violencia laboral que nos va a tocar ver. También nos exige crear, así como las empresas que tienen sistemas de gestión de calidad, pues también establecer una política, pero en cuanto a la prevención de estos riesgos psicosociales. ¿Cuál va a ser el compromiso que voy a hacer como organización para poder prevenir estos factores de riesgo psicosocial y que no me impacten a mis trabajadores ni a mí como organización? Y también vamos a comenzar a ver todo el empuje que a través de esta norma se está creando de crear un entorno organizacional favorable, que realmente pues va enfocado, muchos lo relacionan también con el ambiente laboral.
Hay algunas normas en cuanto a los sistemas de gestión de calidad donde nos preguntan cuáles son o cómo está mi ambiente laboral. Más sin embargo, se enfocan más en las cuestiones físicas, a lo mejor si tengo la infraestructura adecuada, ambientales, oye, no sé, imagínate, estoy en un almacén, no en un almacén seco, si estoy en contacto, pues obviamente con temperaturas altas, ¿qué estoy haciendo para sentirme un poquito fatigado, que no haya golpes de calor? Pero pues realmente aquí vamos a un entorno organizacional favorable. Dentro de los entrenamientos que yo doy de estas normas, yo siempre les digo, un entorno organizacionalmente favorable es levantarme a las, no sé, 7 de la mañana y decir, sí, yes, perfecto, déjame me arreglo y me voy corriendo a trabajar. Emoción por querer ingresar a los de trabajo. Más sin embargo, sabemos que no todo va alineado a ese sentimiento o ese entorno organizacionalmente favorable. Veíamos estadísticas donde alrededor del 33% de los colaboradores de las empresas no tienen esa emoción. No se levantan con esa emoción de querer llegar al lugar de trabajo. Entonces, esto se convierte obviamente en ausencias. Es más, yo les aseguro que algunos hasta cuentan los días de vacaciones permitidos, tarde, el salirse temprano, con la intención, pues obviamente, de que no sienten un entorno organizacional favorable. Entonces, de eso es lo que nos va a marcar la pauta, esta norma 035, que prácticamente estamos a nada de que comience a entrar en vigor. Entonces, pues la intención es explicarles un poquito hacia dónde va. Desafortunadamente, desde antes que fuera emitida ya había muchísima desinformación. Llegó a haber como maneras diferentes de interpretarla. Al final de cuentas, pues es una norma interpretativa y la tengo que bajar a mi organización. Más sin embargo, mucho de, ¿se acuerdan? Lo primerito que escucharon de la norma 035 es que decían, ya voy a poder demandar por estrés laboral. Si me grita, entonces los voy a poder demandar y me van a pagar dinero y la verdad es que no es así. Lo que realmente marca esta norma es una cultura. Y si ustedes visualizan el entorno de su organización, ¿cuánto tiempo nos tardamos en crear una cultura? ¿Cuánto tiempo nos llevó, si tengo un sistema de gestión de calidad, llevar mi política de calidad a que todo el mundo conociera? Si bien no es necesario que se la aprendan, pero que de perdido supieran que existe. Entonces, en promedio, la experiencia nos dice que se tardan entre 2 y 3 años en crear una cultura. Entonces, esta norma viene a modificar la cultura sobre cómo, es más, sobre cómo reclutamos al personal. ¿Qué información tengo que pedirle para conocerlo más y saber que no va a venir a impactar mi organización a través de un factor de riesgo psicosocial? Entonces, hacia allá va esta normativa. No crean que es algo instantáneo, algo que va a llegar mañana. Realmente es toda una serie, por eso la normativa nos pide un plan de prevención. ¿Cómo voy a empezar a atacar estos factores de riesgo psicosocial? Nosotros apoyamos a algunas de las empresas, no nada más en el entrenamiento, sino también en la aplicación de las encuestas. Y nos hemos topado, de verdad, con información de todos los niveles. Como podemos haber encontrado organizaciones que buscan un entorno organizacional favorable, pero los empleados simplemente no se dejan. Ellos solamente ven una manera de premiarlos con dinero, nada más. A mí, si me quieres premiar y quieres decir que estoy bien, dame más dinero. Y entonces, no tanto depende de la organización
tener o no estos factores de riesgo psicosocial, sino también de la cultura que tiene el colaborador dentro de mi organización. ¿Ok? Y aquí también, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, empezamos a competir contra el cómo viene mi trabajador de afuera. Normalmente nos gusta decir, mira, lo que sea de la casa, allá de la puerta o del portón para afuera. Y ahora sí empiezas del portón para adentro con toda la parte del trabajo. Pero muchas veces no es así. No todas las personas pueden hacer esa diferenciación. Depende de muchísimos factores, pero entonces esta norma también nos viene a competir, a decir, a ver, ¿cómo me puede impactar lo que ustedes traigan de fuera? Y cómo yo me voy a asegurar que mi entorno organizacional favorable va a ser permanente y va a ser permeable. No nada más voy a tener a los directores y a los jefes contentos, sino hasta el último punto del organigrama tiene que conocer y comprender este entorno organizacional favorable. Entonces, lo que nos pasaba al inicio de la implementación de esta normativa era que lo hacíamos escondidas, porque se creaba, de verdad, había toda una serie de mitos que conforme va arrancando la implementación, nos damos cuenta que no era así. Más sin embargo, muchas de las organizaciones que iniciaron en el 2018 con la implementación de esta normativa, lo hacíamos escondidas. Que el empleado no se enterara que estamos haciendo esto porque luego me iba a demandar. Entonces, se crearon muchísimos mitos con que no, tú lo vas a demandar y no, yo te voy a dar y entonces mi jefe ya no me va a gritar y entonces tenía otro contexto esta organización. Y mucho de lo que se llegaba a ver como la norma 035 le llamábamos estrés. Ya no te vas a estresar. Aquí la norma dice que ya no te vas a estresar. Y realmente no va por ahí. Considera ciertos factores que ahorita les voy a mostrar más adelante, que esos sí son factores de riesgo psicosocial que están determinados, que yo tengo que analizar para poder prevenirlos. Entre ellos está pues la carga de trabajo, la prevención, como les comentaba ahorita, de la violencia laboral, y todo va poco a poco creando un entorno organizacional favorable. Más sin embargo, aquí la norma les da un poquito de flexibilidad, porque ¿qué pasa con las empresas que son tan pequeñas? ¿Qué pasa? Actualmente yo tengo un cliente en el que somos 4 personas nada más, es una empresa muy grande, pero realmente operativamente hablando somos 4 personas. Entonces, ¿qué pasa con mi entorno organizacional favorable? Entonces, de acuerdo a la madurez de las empresas, la norma me dice que si yo paso o tengo más de 50 empleados, entonces pudieran entrar al margen de un entorno organizacional favorable. Entonces, me empieza a dividir un poquito el tipo de organización sobre qué es lo que voy a encuestar, qué es lo que voy a preguntar. Más sin embargo, sí es importante tener mi técnica o mi plan de prevención. Eso es la parte más fuerte sobre la cual respalda el cumplimiento de esta normativa, mi plan de prevención y sobre todo mi política. Entonces, había muchísimos mitos, como les digo también, de que no, es más, yo veía como promociones que hacían y decían, ¿te gustaría gastar hasta 500,000 pesos? Pues si no cumples con la norma 035, los vas a gastar o algo así. Entonces, sí, efectivamente las multas rondan en los 500,000 pesos, pero para que te toque una multa de esa cantidad es que sí de plano, pues no estaríamos hablando de una organización, ¿verdad? Estaríamos hablando de empresas de otro tipo de conceptos que a lo mejor no se consideran unas empresas, ¿verdad? Tienen otra metodología de trabajo. Pero entonces, esta normativa también no va por ahí. También otra que decían de que no, tienes que tener a fuerza un consultor porque va a venir la unidad de verificación y todo esto realmente la norma lo marca que es opcional. No necesariamente ustedes deben de contratar a alguien o a algo para verificar que están cumpliendo.
Entonces, mucho de esto lo vemos a través de lo que yo vaya haciendo en mi organización. Si yo quiero estar seguro que cumplo, pues sí, a lo mejor puedo considerar contratar quién me aplique los cuestionarios, quién realice una evaluación de todo mi sistema, pero a un modo, como yo les digo a mis clientes, pues de a lo mejor de hacerlo un poquito más rápido, porque obviamente pues ya habemos consultores externos que ya conocemos de esto, como les digo, nosotros lo venimos aplicando desde el 2018 con muchos de nuestros clientes y entonces ya traemos toda la experiencia y el know-how de cómo se hace y entonces es una manera de que ustedes lo hagan un poquito más rápido, pero no es obligatorio. Entonces, si ustedes mismos se entrenan y se adecúan a esta parte de la norma, no deberían de tener ningún problema en cumplir. Entonces, ¿qué es lo que no va a establecer esta normativa? A lo que no los obliga es utilizar cualquier tipo de instrumento para realizar una evaluación psicológica de los trabajadores. Aquí no quiere decir que van a contratar un psicólogo, que van a tener un psiquiatra de cabecera y entonces todos los trabajadores van a ir a una consulta psicológica. La verdad es que no, pero va a haber ciertos casos en los que sí sea necesario. Tampoco los obliga a aplicar un cuestionario para identificar trastornos mentales. La norma habla de otro tipo de identificación y si hay un cuestionario especializado, pero no es para definir trastornos mentales. También no los obliga a conocer variables psicológicas internas del individuo como actitudes, valores, personalidad. No quiere decir que para ingresar la persona a trabajar le tengo que hacer como 50 exámenes psicométricos, llevarlo a entrevistas psicológicas y psiquiátricas para considerarla apta o apto para el puesto. La verdad es que tampoco. Porque luego nos pasa que le invierto un chorro y al momento de que ingresa me dura una semana, cuando mucho, o 3 semanas que ayer veía un caso. Y tampoco, sobre todo, es bien importante que recuerden que no va a medir el estrés en los colaboradores. Lo que hace, pues, es medir factores de riesgo psicosocial. Y en algunos sí se pudiera desprender el estrés, pero no mide el estrés de los trabajadores. Ustedes pregúntense, ¿tienen estrés? Pues quién sabe, ¿verdad? Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, realmente no vamos a medir el estrés. Y sí, realmente contamos con muchísimas estadísticas y eso fue una base, un elemento de entrada para poder detectar cuáles eran los factores de riesgo psicosocial. Sí, claro, el estrés. Estudios nacionales nos comprueban que el 43% de los mexicanos padece de estrés laboral, pero el 33% son adictos al trabajo. Yo era adicta al trabajo. Yo trabajaba 20 horas al día. Fácil. Pero realmente a mí no me exigían trabajar 20 horas, ¿eh? A mí me decían, pues este es el compromiso y hazlo, ¿verdad? Entonces yo transformaba eso en una obligación y que tenía que quedar para ese mismo día. Entonces yo todavía salía de la planta, me acuerdo en ese entonces, salía de la planta y me cambié a vivir muy cerca de la planta para moverme rápido y llegar a la casa y abrir la laptop y conectarme y seguir trabajando. Entonces, realmente a mí nadie me dijo que me cambiara ni que estuviera en mi casa atendiendo cosas del trabajo. Pues no, simplemente fue algo que yo decidí hacer. ¿Ok? Entonces, sí es completamente diferente el estrés laboral de ser adicto al trabajo. Entonces, parte de eso es lo que vamos a considerar dentro de los factores. Sin embargo, no es una obligación medir el estrés de los trabajadores. Lo hacemos a través de factores de riesgo psicosocial. Entonces, como les platicaba ahorita, sí, efectivamente, si estoy hablando de multas, pues sí, pudiera llegar hasta los 500,000 pesos. Pero la verdad, al tener el prefijo de NOM, me hace a mí un compromiso como organización de cumplirlo. Tengo N NOMs que cumplir. Una de ellas es esta.
Si estoy en una empresa de alimentos, tengo otras 2 que cumplir. Si estoy en una empresa automotriz, tengo como 150 que cumplir, porque luego entra la parte de seguridad y de extintores y de iluminación y 1000 cosas más. Entonces, pues realmente el simple hecho de que tenga el prefijo de NOM me hace un compromiso para cumplirla, no estar buscando si me van a multar o no. Más sin embargo, pues sí se promovió mucho ese de, vas a gastar 500,000 pesos. Pues sí, la verdad sí se movió de ese lado, pero realmente al momento de yo verla como una NOM, para mí como organización se vuelve un compromiso. Esto es un compromiso que tengo que cumplir. Entonces, no tanto irme, tanto con esa parte de cuánto voy a gastar si me multan, ¿verdad? Porque de repente también nos topábamos con clientes que nos decían, ¿cuánto me vas a cobrar? A ver, ¿y cuánto le voy a invertir acá? ¿Y cuánto le voy a invertir acá? Ah, no, sí, me sale más barato que la multa. Sí, bueno, adelante, lo hacemos. Entonces le digo, oye, espérame, o sea, no te fijes tanto en la multa, o sea, al contrario, ¿qué es lo que tú quieres para tu organización? Y en este caso, pues es medir esos factores de riesgo psicosocial. Entonces, la norma nos marca ciertas obligaciones patronales, por supuesto, cuál va a ser el compromiso del director, del dueño, del socio, y la principal es que puede identificar un entorno organizacional favorable. Si tiene más de 50 empleados, entonces este sería su trabajo, este es el compromiso que está haciendo. Tener un entorno organizacional favorable que se promueva el sentido de la pertenencia. Que acuérdense que no nada más porque la empresa nos da una playera con el logo, quiere decir que yo me voy a sentir representado, sino, perdón, que también esto va a mover específicamente ese entorno organizacional, ese levantarme con todas las ganas y con todo el gusto de poder ir a trabajar. Y también identificar los factores de riesgo psicosocial, que entre ellos está el estrés laboral, la violencia en el trabajo, la fatiga, la distribución de carga de trabajo, y entonces se empiezan a ver diferentes factores de riesgo psicosocial. Esas serían parte de las obligaciones del patrón. Otra de los puntos que yo les comentaba que sí tenemos un cuestionario específico es para determinar personas que han estado o han tenido algún acontecimiento traumático severo. No quiere decir que tengan un problema mental, es algo completamente diferente. Pero sí, la norma nos solicita realizar un cuestionario, que es el primerito. Ya después cuando les mandemos el video y toda la información, les vamos a mandar los cuestionarios. Donde el primer cuestionario que yo aplico es para preguntarle al colaborador si ha estado presente en algún acontecimiento traumático severo. No quiere decir que tenga un problema mental, ¿eh? Claro que no, es algo completamente diferente. Aquí solamente tengo que evaluar si la persona viene a trabajar y no hay nada que pueda modificar su manera de trabajar. O sea, que no haya tenido un acontecimiento traumático severo que impida el desempeño de sus actividades. Entonces, eso es el primer cuestionario que a mí me toca aplicar. Más sin embargo, también tengo que considerar todos mis centros de trabajo. Hay empresas que tienen 5 plantas, hay empresas que tienen una matriz y tiene 10 sucursales. Entonces, aquí sí nos pide considerar todos los centros de trabajo. A todos los lugares donde está mi organización, tengo que realizar estas evaluaciones. Pero en sí, ¿qué son los factores de riesgo psicosocial? Si yo estoy diciendo que no es estrés laboral, entonces, ¿cómo lo identifico? Pues bueno, puede ser cualquier factor de riesgo que incide en la salud del trabajador. Algunos sí son generados por fatiga, por estrés, que esto se traduce en insomnio, en que de repente no me da hambre o al contrario me da mucha hambre. Y todo esto empieza a modificar mi manera de trabajar. A mí me ha tocado ver chicas así, de repente estaba formada para pagar un servicio y la chica simplemente se desplomó porque decían, ay, es que ella tiene trabajando como 15 horas y no ha comido nada y está aquí sentada y ándale, se desmayó. Entonces, eso sí puede ser un factor de riesgo psicosocial. Muchas veces cuando alguien es adicto al trabajo, toda la vida le duele la cabeza.
Es que me duele un chorro la cabeza, pero sigue trabajando. Entonces, mucho de esto, sí estamos trabajando muchísimo en las organizaciones para poder identificar a estos adictos al trabajo. No quiere decir que los vayamos a quitar o les vayamos a quitar el trabajo, claro que no, simplemente es, como les comentaba al inicio, es una cultura, es enseñarlos a trabajar como deben de trabajar para que tengan un entorno organizacional favorable. Entonces, hay una lista que ya conforme les mandemos los cuestionarios la van ustedes a ver, donde me marca todos esos factores de riesgo psicosocial. Más sin embargo, comienza con un cuestionario, que es la guía de referencia número 1, se los vamos a mandar nosotros a ustedes, y es el cuestionario para identificar a los trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Cuando hablamos de plantas muy grandes, no sé, imagínense una planta de fundición, pues créanme que les ha pasado de todo, ¿verdad? Han tenido muchos acontecimientos traumáticos severos. El problema es que no a todos nos afecta igual. Entonces, primero tengo yo que preguntarle a mi colaborador si ha vivido un acontecimiento traumático, si se acuerda de ello, si le ha afectado en el último mes. Entonces, todo eso viene como parte del cuestionario y es lo primero que me interesa saber. Necesito identificar cuántos de mis trabajadores efectivamente han estado o se sienten sujetos a un acontecimiento traumático severo. Porque obviamente ellos tengo que buscar la manera de mejorar su ambiente de trabajo. Entonces, si llega a decirnos que sí en ese primer cuestionario, pues entonces le vamos a pedir que vaya a la parte 2 y luego si responde 3 veces que sí, entonces le tenemos otro apartado 3 dentro del mismo cuestionario. Entonces, esto me va a apoyar a identificarlo y a identificar exactamente cuál es el evento traumático severo del que me está hablando. Porque cuando hacemos las aplicaciones y nos ha tocado que dicen, sí fui, sí tengo un evento traumático, sí fui sujeto a un evento traumático severo, pero fue cuando se murió mi mamá. Bueno, ok, está muy bien. Más sin embargo, pues eso no entra dentro de los factores de riesgo psicosocial para la organización. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso sí lo vamos haciendo como en partes con la intención de desglosar específicamente cuál es ese evento traumático severo del cual me está hablando el trabajador. ¿Ok? La segunda, que esta sí aplica para empresas que tienen entre 16 y 50 empleados, es la única que voy a aplicar, aparte de la guía referencia número 1, pero si tengo entre 16 y 50, solamente voy a aplicar 2 cuestionarios, que es la guía de referencia 1 y la guía de referencia 2. Y aquí voy a ver específicamente los factores de riesgo psicosocial, las cargas de trabajo, la falta de control, jornadas, rotación, inferencia entre la relación del trabajo y la familia, liderazgo negativo y relaciones negativas. Todo esto relacionado con el ambiente laboral o en su defecto con la violencia laboral. Entonces, esta es la primerita parte que yo veo, siempre y cuando tenga empresas medianamente medianas o pequeñas, es como voy a realizar esta evaluación. Entonces, nos hace muchas preguntas, son alrededor de 47 preguntas creo que tiene este cuestionario. Algunas de ellas sí se van repitiendo un poquito, algunas de ellas las va cruzando con la intención de obtener el resultado correcto, ¿verdad? Y vemos todo eso, o sea, imagínense la manera de identificar el liderazgo negativo. ¿Qué pasa cuando el jefe no toma mis reconocimientos, no me agradece haber apoyado a esto? Entonces esa parte del reconocimiento también lo puede considerar del lado del liderazgo negativo. Entonces empezamos a hacer los cuestionamientos para poder identificar sobre qué nivel o qué nivel de factores de riesgo tengo. Y la número 3, que es esta únicamente se aplica si yo tengo más de 50 empleados. Si tengo más de 50 empleados, aplico 2 cuestionarios, aplico 3. Ya aquí va, obviamente son más preguntas, algunas se repiten con referencia número 2, pero como les digo, es una manera de obtener el resultado concreto
Y pues aquí veo un poquito más responsabilidades de empleados, participación proactiva, qué comunicación tiene el patrón conmigo, si tengo una carga de trabajo de acuerdo a una jornada laboral regular. Y aquí lo más importante de esta evaluación es que me cuestiona quién decide si amplío o reduzco mi jornada de trabajo. ¿Quién es el dueño de decidir si amplío o no mi jornada de trabajo? Puede ser la organización, pero créanme que muchas veces son los mismos empleados los que determinan, no, no, es que no me voy a ir. No, yo creo que hoy salgo como hasta las 8 por trabajo. Entonces, ese no he acabado viene por la organización o viene por mí que yo quiero acabar y me quiero ir tranquilo sin pendientes, por ejemplo. Entonces, ahí sí nos empieza a validar quién es el dueño del tiempo, quién decide. Si es el colaborador o la organización es que también a veces pasa que les dicen, de aquí no se va nadie hasta que no terminen el reporte. Ya están todos hasta las 8 de la noche y es diferente, es muy diferente. Entonces aquí empezamos a ver un poquito más a profundidad y nos enfocamos obviamente también en las cargas de trabajo. Oye, yo siento que mi carga de trabajo sí está alineada o siento que yo tengo muchas cosas que hacer y luego mi compañero de enfrente no tiene tantas cosas que hacer. Y eso ya lo vamos viendo, como les digo, en el apartado de cargas de trabajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como les decía, tengo que identificar, tengo que analizar y tengo que prevenir. Esos 3 puntos los voy a hacer a raíz de la aplicación de mis cuestionarios. Después de que yo aplico los cuestionarios, yo saco un rango de puntaje que obtuve de acuerdo a todos los que contestaron, de todas las calificaciones que salieron. Y entonces la norma me marca si tengo riesgo muy bajo o riesgo muy alto. Independientemente del valor en el que yo salga, son las acciones que me va a pedir. En algunas, solamente con mantener o promover un entorno organizacional favorable, mantener la política, va a ser suficiente. Pero en otros niveles me va a exigir hacer el análisis de cada factor de riesgo. ¿Cuál es el que me impacta más? La carga de trabajo, el liderazgo negativo, ¿cuál es la que me afecta más como organización? Y obviamente esa es la que voy a atacar primero. Entonces, como yo les platicaba al inicio, esto es cuestión de cultura. Todavía hay mucho que hacer, pero también fíjense que nos encontrábamos con temas que nos decían algunos clientes que comenzaron en el 2018 que no era para cumplir una norma 035, sino que era un requisito de cliente. Entonces, esto también se vio muy empujado por las empresas de otros países que tenían la intención de que nosotros como empresa mexicana comprobáramos que tenemos un entorno organizacional favorable. Más sin embargo, no nada más la obligación es del empleador o del patrón, sino también de los colaboradores. Y como les digo, aquí sí empezamos todavía a batallar un poquito más, porque alinear a un patrón es muy sencillo. Pero ¿cómo alineo a todos los trabajadores? ¿Cómo les digo que esto es lo que deben de cumplir? Y entonces una parte muy importante es llegar a transmitirles y detectar prácticas opuestas a un entorno organizacional favorable. ¿Qué quiere decir? Oye, que yo, y nos pasó en una planta, les pusieron, imagínense, como alguien que les diera como un masaje, era una carga de trabajo muy pesada. Y entonces les dijeron, ¿saben qué? A partir de esta semana va a estar un grupo de personas de una asociación civil dándoles pues un tipo de masajito para que se sientan mejor. Les pusimos aquí una botellita de agua, les damos 5 minutos de break. ¿Y saben qué pasó con la organización? Nadie fue. Nadie fue a esos masajes que había logrado traer la organización en favor de los colaboradores y nadie nunca fue.
tuvieron que retirar la organización porque nadie iba. Entonces, sí es muy importante esta detección de las prácticas opuestas. Una cosa es que yo me esté comprometiendo con el colaborador y la otra es que también él se tiene que comprometer conmigo. Que de repente entre pasillos de que, ay, no, hombre, ni les hagas caso, aquí no cambian, aquí no van a cambiar, tú vas a hacer más y te van a pedir más. Entonces, no, tú nada más ten perdón, ten una aplicación así directa, no te preocupes, no hagas más porque te van a pedir más. Tú nada más ahí lo que dé el turno. Y realmente todo esto se vuelve en contra de estas organizaciones o este entorno organizacional favorable. Entonces, también hay una gran parte de obligaciones de los colaboradores, que es lo que nos toca transmitir a través de la política. En la política yo declaro que no nada más es obligación del patrón, sino también del colaborador incluirse y evitar prácticas opuestas al entorno organizacional favorable, que luego es donde les digo que más batallamos. Y entonces, en mi etapa 1, yo tenía que establecer y difundir una política de prevención de riesgos o factores de riesgo psicosocial. Tenía que realizar una campaña de sensibilización para poderles decir que estábamos previniendo estos factores de riesgo psicosocial y encontrar canales de difusión con todos los colaboradores y, pues, por supuesto, empezar a aplicar mis encuestas y realizar los ya comúnmente llamados buzones de sugerencias. Esta parte donde yo te doy la oportunidad de que tú te expreses y me digas cómo te sientes o qué es lo que esperas de la organización. Y entonces sí, créanme que sí las utilizamos, pero realmente les damos el buen uso, porque una cosa es que tenga yo un buzón de sugerencias y otra que tenga un buzón de quejas. Es algo diferente. Y aquí lo que buscamos, obviamente, es una sugerencia, algo que pueda retroalimentar mi organización, que sea favorable para el trabajador. Entonces, sí, créanme que sí las estamos aplicando, pero le ponemos un nombre especial, que así se debe de llamar, buzón de sugerencias, no buzón de quejas. Eso es algo completamente diferente. ¿Qué nos va a tocar hacer? Adoptar medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo, pero no nada más tomarlas, sino también que tengo que informar qué es lo que estoy haciendo. Y después de todo esto, si bien y compite la pandemia con la aplicación de estos factores de riesgo, ¿verdad? Porque ahora tenemos que tratar diferente a las personas que actualmente todavía siguen en home office. Ya tienen 6 meses en home office. Entonces, es muy diferente y ahora estamos incorporando todo el tema de la pandemia, toda esta nueva estructura, esta nueva normalidad a esta norma 035 para poder alinear las dos. Porque créanme, yo por ejemplo estuve en cuarentena 3 meses y sí fue muy difícil. Y pues realmente nadie estaba preparado para hacer cuarentena de 3 meses. Y como les digo, hay algunas organizaciones que todavía los trabajadores están en home office. Están regresando a las organizaciones, pero a lo mejor regresan un día de 5. Entonces, esto también se vuelve súper importante para las organizaciones con la intención, como les digo, de poder fusionar lo que me marca la norma 035 más agregar todos los temas de pandemia. ¿Qué es cómo los voy a tratar? Si les voy a dar un plan de trabajo que realmente cuando estamos en home office deberíamos de trabajar igual, ¿verdad? Mismos horarios, mismas horas de comida, descansos, pero realmente nos dábamos cuenta que no todos lo estábamos haciendo igual. Había gente que a lo mejor arrancaba el día más tarde, pero también lo terminaba más tarde. O hay gente que lo arrancaba muy temprano, que lo terminaba muy temprano, ya para la 1 ya no había manera de encontrar a la gente, o que empezaba muy temprano y terminaba súper tarde. Y siempre en el mismo lugar. Entonces, esto ha revolucionado aún más estas medidas de prevención. Hemos tenido que fusionarlas en el corto plazo para asegurar que los trabajadores no sientan o no se sientan, pues uno, no se sientan solos y dos, si en determinado momento sienten que no tienen la capacidad de poder trabajar, entonces ahí entra otra parte diferente. Como les platicaban al inicio, pues yo soy egresada de la Universidad de Ciencias de la Felicidad, entonces todo lo relacionado con la atención plena es
la contraparte o una de las medidas de prevención, estas relaciones positivas entre las organizaciones, viene a sumarse a esta norma 035. Realmente son metodologías que ya existen, que realmente, y como les platico, ya las hemos visto aplicadas en organizaciones y la verdad, hemos visto una mejora mucho más pronta o una cultura adaptada mucho más rápido a través de estas metodologías de relaciones positivas y de atención plena. Otro de los puntos también, pues es que, ¿qué vamos a hacer con esos trabajadores que han sido sujetos a un acontecimiento traumático severo? Que como decíamos al inicio, no es una obligación que yo lo siente con un psicólogo, porque no todo se puede arreglar así. Más sin embargo, tengo que tener un plan de acción en determinado momento que me llegue a aplicar un acontecimiento severo como organización. Entonces, ese también es otro de los puntos que me va a tocar ver. Y pues ahora sí, lo que está a punto de arrancar para este 2020, pues es tener ya identificados esos factores de riesgo. Si aplica exámenes médicos, cuando se pueda ver que efectivamente hay una afectación en la salud del trabajador, y ya comenzar a desarrollar las acciones de control, siempre y cuando mi análisis de factores me lo indique, ¿verdad? Como les digo, aquí nos da un resultado, perdón, y dependiendo del resultado es lo que me va a pedir hacer. Entonces, son completamente diferentes. Y cuando son empresas de más de 50 trabajadores, pues también tener ya identificado y analizado mi entorno organizacional favorable. Eso es lo que me va a tocar hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora sí para lograr implementar esta normativa? Pues número 1, empezar a hacer las encuestas. Seleccionen cuál es la cantidad de personas a las que se las van a aplicar y hay que comenzar a aplicarlas si todavía no las han aplicado. Una vez que tengan los resultados de esas encuestas, ahora sí me va a tocar informar al personal qué es lo que está pasando y cómo lo voy a hacer. ¿Ok? Y ya por último, parte de lo que promovemos nosotros, ahora sí, como organización, pues realmente es un curso de un poquito más de horas, donde ahora sí, tanto en modalidad virtual como presencial, dependiendo de la cantidad o el tamaño que ustedes tengan, pues nos sentamos ahora sí a ver punto por punto. Nosotros les entregamos pues algunos ejemplos prácticos que ya hemos visto en base a la experiencia. Les digo, tenemos desde el 2018 implementando esta normativa. Y pues obviamente ya tenemos muchas lecciones aprendidas que compartirles. La próxima fecha tenemos el día 1 y 2 de octubre, más o menos. Y pues bueno, entonces esto se vuelve, como les digo, pues parte importante de las organizaciones. Si ustedes desean un poquito más de información o quieren ya ahora sí ver efectivamente los efectos prácticos de esta normativa, pues los invitamos a este curso. Obviamente, si ustedes tomaron el webinar, les damos un precio preferencial. Y pues bueno, ya se pondrían en contacto ahí con nosotros a través de todos nuestros medios. Y no sé si hasta ahorita tengan alguna pregunta, alguna duda, y con todo gusto pueden activar su audio y aquí los escuchamos. No, a mí no me quedó ninguna duda, gracias. Gracias, Edgar. Como quiera, como les digo, una vez que terminemos, les vamos a pasar la presentación, les vamos a mandar el video por si lo quieren volver a ver o tienen algún detalle que quieran regresar. Y pues como quiera, aquí les dejo toda la información, ahora sí, de nosotros que se puedan poner en contacto. Si les llegara a quedar alguna duda, pues con toda confianza, mándenos un mensajito y lo vamos viendo. Y pues hasta entonces sería todo por nuestra parte. Les agradecemos muchísimo su participación en este webinar y pues nos estamos viendo próximamente. Muchísimas gracias. Gracias.